Buenas tardes, mi nombre es Sandra Mirena Quintero Urbano. Mi código es 1113-670. Pues aquí se puede observar mis nombres completos. Bueno, voy a pasar a sustentar, pues según mi último código, que es el número 4, voy a pasar a sustentar la aplicación de transistor. Entonces, bueno, aquí ya realizamos pues el montaje en Tinkercad, que es pues el programa que nos recomienda pues el tutor en el curso. Entonces aquí ya está montado, ya lo realizamos, y lo que voy a pasar es a explicar pues cómo es el funcionamiento y a iniciar la simulación. Entonces, primero que todo, pues para poder hacer la aplicación del transistor, pues debemos de primero pues montar una batería de 9 voltios, como lo vemos acá, montar un potenciómetro. Aquí lo colocamos con una resistencia de 250 kilovatios. Colocamos una resistencia de 330. Colocamos una fotorresistencia, el transistor NPN, que es como el convencional, el que se usa, y colocamos aquí un motor DC. Y pues aquí yo coloqué dos multímetros, pues aquí para mirar el voltaje y aquí para mirar pues el valor de la resistencia. Bueno, en cuanto a qué es un transistor, aquí en la guía pues nos dice, nos hace algunas preguntas a realizar el montaje. Estas preguntas de profundización, aplicación de transistor. Entonces dice, ¿qué papel cumple el transistor? Entonces yo tengo aquí como unas anotaciones, unos apuntes, pues para poder dar explicación sobre ello. Entonces aquí dice, ¿qué papel cumple el transistor? El transistor es un dispositivo electrónico semiconductor que cumple funciones de amplificador, oscilador, conmutador o rectificador. Y aquí el término transistor quiere decir resistencia de transferencia. Entonces, un transistor se compone de tres partes, que son estas que observamos aquí: el colector, la base y el emisor. El emisor es el que emite portadores, el colector que lo recibe o recolecta, y la tercera, que está intercalada entre las dos primeras, es decir, la base, es la que modula el paso de dichos portadores. Entonces, realmente la función de un transistor es un dispositivo que controla pues por corriente y del que se obtiene corriente amplificada. Entonces, esa es como la función específica que se realiza en el transistor. Cuando se aplica voltaje y corriente a una de sus puntas, vamos a ver que el transistor puede controlar la corriente que pasa a través de las otras dos puntas. La ventaja de utilizar el transistor, algo pues importante como para mencionar, es que no es un interruptor convencional, es decir, no se puede tomar como un interruptor convencional, ya que este pues corta o reanuda la corriente de forma mucho más rápida. Entonces, de esa manera pues no es necesario usar un interruptor convencional, sino pues un transistor. En ese caso, el transistor funciona como un amplificador que nos proporciona entre el colector y el emisor un múltiplo de la corriente que pasa por la base. Bueno, la otra pregunta que nos formula la guía es, ¿qué papel cumple el diodo conectado al colector del transistor? El diodo se comporta como un interruptor al colector, es decir, a la terminal del transistor. Un diodo conducirá corriente en la dirección definida por la flecha en el símbolo y actuará como un circuito abierto para cualquier intento de establecer corriente en la dirección opuesta. Es decir, que un diodo conectado al colector lo que va a hacer es que va a tomar el papel de un interruptor que puede conducir corriente en una sola dirección. Entonces, eso es específicamente lo que hace el diodo conectado al colector. Es decir, este diodo conectado a esta primera parte del transistor. ¿Qué papel cumple el potenciómetro? Es decir, este que está aquí, que lo tenemos conectado. Los potenciómetros limitan el paso de la corriente eléctrica intensidad, provocando una caída de tensión en ellos, al igual que en una resistencia.
En este caso, el valor de la corriente y la tensión en el potenciómetro las podemos variar, solo cambiar el valor de su resistencia. Entonces, como dice aquí, al cambiar el valor de la resistencia, pues vamos a ver cómo cambia el valor de la intensidad. Permite controlar la intensidad de corriente que fluye por un circuito si se conecta en paralelo o la diferencia del potencial a conectar en serie. Pues en este caso tenemos un circuito paralelo. Explique qué es el estado de corte y saturación de un transistor BJT o un transistor NPN. Se puede nombrar de cualquiera de las dos formas. Entonces, bueno, el transistor en corte o en saturación. El funcionamiento del transistor depende de la cantidad de corriente que pase por su base. Cuando no pasa corriente por la base, no puede pasar tampoco por sus otras terminales. Se dice entonces que el transistor está en corte. Es como si se tratara de un interruptor abierto. El transistor está en saturación cuando la corriente en la base es muy alta. En ese caso se permite la circulación de corriente entre el colector y el emisor y el transistor se comporta como si fuera un interruptor cerrado. El transistor trabaja en conmutación cuando puede pasar de corte a saturación según la cantidad de corriente que reciba por su base. Bueno, entonces vamos a hacer, ya que respondimos las preguntas, vamos a hacer la simulación del circuito ya montado. Aquí podemos observar que se tiene una resistencia de 330, y aquí miramos que cuando tenemos el potenciómetro, digamos bajo, o sea con velocidad baja, vamos a tener un voltaje 546. Pero ¿qué pasa cuando lo subimos, ya sea por el potenciómetro o por la fotorresistencia? Que nos va a cambiar el voltaje, pero vamos a ver pues la resistencia obviamente que va a ser similar porque no estamos cambiando la resistencia sino la velocidad. Si la aumentamos vemos cómo cambia el voltaje y que la resistencia queda pues similar a la que tenemos inicialmente. Si lo hacemos más bajo va a cambiar. Igual no es mucho lo que cambia el voltaje, o sea, es muy poco pues el valor que lo cambia. También lo podemos hacer no solo por la fotorresistencia, sino también por el potencializador que podemos pues realizar para que pues, la velocidad sea más intensa o más baja. Entonces aquí se ve como mucho mejor los cambios de los voltajes. Aquí cuando es bajo y aquí cuando lo tenemos rápido. Si cambiamos la velocidad de la fotorresistencia, es decir, si la ponemos en 250, pues vamos a ver cómo varía. Igualmente, pues como se mencionó, cambiaba, pues si se cambia el valor de la fotorresistencia, pues varía. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.